Hola amigos, buenos días, bienvenidos a otro video en mi canal. Primero ante todo quiero saludar a todas las madres. Hoy me enteré que se festeja en Argentina, no sé si en otros países. Pero me enteré que por ejemplo en Uruguay no, ya pasó el Día de la Madre. Pero bueno, quiero saludar y desear muchas felicidades a todas las madres en su día. Así que bueno, estamos acá con el canal. Y hoy me levanté con ganas de hacer varios videos. Uno era continuar, al menos con otro, el tema del agua supercalentada. Sí, es un video que estoy subiendo que calenté medio litro de agua, 7 minutos de microondas. Imagínense que un cuarto litro de café empieza a hervir y desborda con 2 minutos. El agua tenía signos de burbujear, de estar supercalentada. Y le eché una cucharada de café convenientemente alejado, con una campera impermeable gruesa, con un guante de amianto y puse la taza en una plataforma de madera dentro de la pileta, cosa que si desbordara, desbordaba en la pileta. ¿Qué pudo haber pasado? Bueno, pueden ver el video. Esto no quiere decir que yo tenga una opinión concluyente sobre eso, sino que voy a seguir probando y mostrándoles como siempre muestro la realidad. Mis videos que casi no tienen edición en cuanto a mostrar las cosas cuando salen bien, sino que si algo me sale mal lo muestro igual. Estoy por subir el de la cámara IP, que fue un fracaso. No pude hacer que grabe FTP en mi casa. Yo creo que se debe a algo de router. Y directamente en la casa de mi amigo no la pude hacer andar ni por teléfono, ni por LAN, ni por la PC. Bueno, nada, la verdad que una lástima. También tengo un video que lo voy a subir mostrando el fracaso, todo lo que probé y no puedo hacerlo andar. Es un tema que me queda pendiente, como muchos otros. Por ahí muchos videos que ustedes ven que empiezo parte uno y no lo continúo porque bueno, hago como en paralelo muchos temas, intento tratar porque me gusta. Realmente me gusta hacer videos de cosas que me interesan. Lo que me gustó hacer mucho es lo que hice anoche de sobre las válvulas electrónicas de vacío, las válvulas termoiónicas, a raíz de una radio que estuve revisando y estoy pensando qué voy a hacer con esa radio, ya que la dueña me pidió si se la puedo restaurar. Vamos a probar, pero no creo que consiga repuestos. Mi duda es si le falta un transformador. Si le falta un transformador, estamos complicadísimos. Hasta se me ocurrió que adentro podía ir una radio moderna transistorizada y dejar los potenciómetros que controlen esa radio, un parlante conectado a esa radio donde va el original y hacer como, digamos, eh, una escenografía, la radio que parezca antigua pero por dentro es una moderna. Eso también es algo que tenía ganas de hacer, meterme con restauración de cosas, pero el tema es que no tengo taller. Bien, les decía que estábamos con otros videos, muy entusiasmado, la respuesta al compañero Fabián Waltir sobre tensión entre neutro y tierra. Es un video que me gustó mucho, como hago siempre este, con el Paint a modo de pizarra virtual, y creo que pude explicar bastante las posibilidades de lo que puede estar fallando y cómo lo mediría en mi caso con mínimos recursos, asegurarme cuál es la falla. Obviamente todo se puede mejorar, todo es perfectible, la tierra luego de verificar si estaba cortada también se puede medir un telurímetro para ver cuál es la descarga. Pero bien, creo que ese video estoy muy conforme con la respuesta
Después uno de las facturas de exorbitantes de Sur. Yo tengo varios de esos que hice pruebas. Este solamente era mirar el recibo. No revisé el tablero principal ni la línea seccional. Supuse que la medición estaba bien hecha, cosa que puede estar errada también. Hay que hacer una serie de maniobras para, tomando la medida unos días después, hacer un promedio de los días que pasaron con las facturas anteriores y ver si corresponde la medición aproximadamente que hicieron. O el día que miden, ver cuánto que mide la empresa, para ver cuánto consumiste, ver cuánto dice el medidor, sacar una foto y verificar. Pero bueno, eso no estaba al alcance. Tampoco me dice había un cuelgue, pero no creo porque el tablero es nuevo, es un PH, no sale solo un caño a cada departamento. Yo ya el tablero lo había visto, pero no lo mostré. Vamos a ver si seguimos después con otro video. ¿Y qué quería? Un video de qué quería hacer. Bueno, tengo varios videos para hacer. Pero uno, ¿se acuerdan que yo había quedado muy colgado con el tema de Tesla? Que en enero del 2017 visité la muestra. Yo siempre seguí en películas, documentales, vi, pero hay mucho chamullo de Tesla. Un genio el tipo, un genio. Pero hay hasta películas que dicen que Tesla había inventado la máquina del tiempo. Bueno, el tema es que fui a la Facultad de Ingeniería de la UBA y me encontré con una bobina terrible, bobina de Tesla, que yo recordaba que había ahí. Entonces cuando me acordé de esto, quise hacer un video y fui e hice un video que a mí realmente me gustó mucho. Después me di cuenta que le faltaba alguna información a este video, entonces hice uno eh, más teórico, acá está, de más datos sobre la bobina de Tesla, con información teórica, directamente hecho en la computadora. Y lo que intenté fue brindar más información. Creo que el debut no me está grabando muy bien, Después pasé a las imágenes e intenté explicar los diagramas. También hablé un poco de otros fenómenos que se producen con la bobina de Tesla en la inducción electromagnética a distancia, que era la idea, ¿no? ¿Cuál era la idea de la utilización de la bobina de Tesla por Nikola Tesla? Y algún otro que después me di cuenta que quedaba un poco, o sea, los videos es inverso. Empecé por la bobina de Tesla y terminé por las máquinas electrostáticas y la generación de corriente electrostática. A ver si era esta. No, no era el nombre así. El nombre era ACDC. Acá está, electricidad estática, dinámica, DC, corriente continua, y hace una breve introducción teórica que creo que no se necesitaba mucho más, en el que hablé de las máquinas electrostáticas, la corriente electrostática, la electrodinámica, el electromagnetismo, la magnetoinducción, y terminé, no sé si llegué, bueno, hablé de corriente continua, no sé si llegué creo que al Van der Graaf no llegué, a ver, déjenme ver. Si llegué, aquí está. Y otro video de los generadores electrostáticos, que sí pasé por los más rudimentarios, que hacían flotar discos de material aislante y cargaban botellas de Leiden, o algunos que hacían girar discos con poleas, pasando por, creo que pasé por el Van der Graaf, hablé de Van der Graaf y de paso del TANDAR, que es un laboratorio de la Comisión Nacional de Energía Atómica de la Argentina, que tiene un Van der Graaf muy, pero muy avanzado, si les interesa. Y lo que quería
hablar hoy era de la bobina de Ruhmkorff. Luego de esta introducción, espero que no los haya aburrido, vamos a hablar de la bobina de Ruhmkorff. La bobina de Ruhmkorff, ¿qué es? De Ruhmkorff, nunca me acuerdo cómo se escribe. Ruhmkorff, así, ¿no? Acá está, Ruhmkorff. Acá está, bien. La bobina de Ruhmkorff es un generador eléctrico que permite obtener tensiones muy elevadas, pero a partir de una corriente alterna, una corriente continua. Tiene un mecanismo que permite hacer, es así, una bobina Ruhmkorff original. Yo la conocí en el secundario, en el año 1990. En el laboratorio de física había un par arrumbadas de mi Colegio Nacional Mariano Moreno. Yo era físico-matemático, bachiller físico-matemático, los 2 últimos años especializados en física y matemática. Y nos pusimos a arreglar el laboratorio de física, que era una ruina, estaba cerrado. Y se empezó a usar, incluso ese año se hizo una feria de ciencias, que no se hacía hacía muchos años. Esa es la bobina de Ruhmkorff y acá vamos a ver un diagrama. No está muy bueno este diagrama, por ahí buscamos otro diagrama porque el fondo negro no ayuda mucho. A ver si este es más... Sí, podría ser. Miren, ustedes saben que una corriente, si ponemos una pila, le conectamos un bobinado de cable aislado o cable barnizado que es aislado también. No cable que no sea aislado porque cuando hacemos la bobina sería un corto continuo en toda la bobina, funcionaría como un cable, no como bobinado. Cuando circula la corriente, cerramos el circuito, el paso de la corriente eléctrica, el movimiento de los electrones en forma ordenada, produce un campo magnético que es perpendicular a la dirección de los electrones. Pueden ver la ley de Lenz, que indica simplemente con el dedo índice y pulgar cómo calcularlo, cómo verificarlo. Ese campo se llama campo electromagnético, porque generado por una corriente eléctrica en el paso por una bobina. Y es reforzado por un núcleo en la bobina ferromagnético. El núcleo ferromagnético es un material que concentra la línea de fuerza del campo magnético que genera la bobina y lo hace más fuerte. Si tiene núcleo de aire, o sea, no tiene núcleo ferromagnético, no va a ser tan fuerte el campo magnético. Se usa para reforzar el campo magnético. Como podemos ver, acá tenemos 2 bobinas, una bobinada sobre la otra. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos una bobina que cuando circula una corriente genera un campo magnético fijo si la corriente es continua. Si la corriente es variable, ese campo magnético varía igual que la corriente, es análogo a la corriente. Dejando de lado el tema de inductancia, suposición del paso de las variaciones de corriente por parte de la bobina, pero es relativamente análogo o intenta hacerlo. Si nosotros ponemos otro inductor cerca, se va a inducir justamente por el campo magnético, porque una corriente genera un campo magnético y un campo magnético que corta un conductor genera momentáneamente, en el momento que lo corta, una corriente. Si ese campo magnético es fijo, solamente generó un pulso en el momento que cortó el conductor. Si ese campo magnético es variable, perdón, genera una corriente variable. Es inverso. Corriente variable genera campo electromagnético variable en una bobina. Bobina con campo magnético electromagnético variable genera una corriente en un conductor. Ahora, si ese conductor lo arrollamos encima de la bobina, las líneas de fuerza se cruzan de la misma forma, porque están paralelos, y se induce mucho más. Entonces, si tenemos una bobina, por ejemplo, vamos a dar un número X, de 10 vueltas, y tenemos otra bobina de 10 vueltas, vamos a inducir la misma tensión. Si entran 100 volt, van a salir 100 volt. Vamos a 10 volt, van a salir 10 volt.
Independientemente, otra cosa es la corriente. La corriente va a depender de la sección del cable, de la fuente, de varias cosas más. Pero atención, sabemos que es el mismo número de bobinas del devanado primario, se llama el que entra el campo eléctrico, la corriente eléctrica, el secundario el que es inducido. Mismo número de vueltas, misma tensión o aproximadamente dependiendo del diseño del transformador. Obviamente siempre hay pérdida, ¿no? La energía cuando se transforma se pierde, calor, se pierde diversas formas, no llega exactamente toda la energía. Ahora, si le ponemos al segundo menos vueltas, 5 vueltas, en vez de 10 volts vamos a tener 5 volts. El número de cantidad de vueltas es totalmente teórico, el de tensión puede ser aproximado. Y si a la bobina secundaria le ponemos 20 vueltas, vamos a tener 20 volts de corriente alterna. Recordemos, siempre corriente alterna produce un campo electromagnético en una bobina variable. Y para que induzca otra bobina, tiene que ser obviamente una corriente variable o alterna. Entonces tenemos que si el número de vueltas del secundario es igual que el del primario, la tensión es igual o aproximadamente igual. Si es menor, va a ser menor proporcionalmente al número de vueltas, y si es mayor, va a ser mayor. Bien, el principio del transformador, que creo que lo expliqué en varios videos. Su núcleo ferromagnético, que puede ser desde un simple tornillo de hierro dulce, imágenes, ven acá con un núcleo ferromagnético, acá de un clavo. Recuerden que el cable tiene que ser aislado, tiene que ser, no lo veo aislado, me parece que esto tiene que ser aislado. Acá hay otro, hay un montón. Si ponen electroimán, le van a salir bocha. Y en realidad la bobina de Ruhmkorff tiene relación con el timbre. Tiene cierta relación con el timbre. Pero no vamos a entrar en ese detalle, sino que vamos a volver a bobina Ruhmkorff. ¿Por qué les decía que es un generador de alta tensión que es alimentado? O sea, tiene la capacidad de transformar la corriente continua en corriente variable, no necesariamente alterna, y tiene capacidad de transformar la corriente continua en alterna y continua de bajo voltaje en muy alto voltaje. Eso es lo que agrega este interesante aparato, que se usa. Hay aparatos en el uso diario que no usan el principio de electromecánico de convertir la corriente continua a alterna, porque ya no se usa, se usaba a principios del siglo XX en los ¿cómo se llama? Convertidores de corriente continua a alterna, un convertidor electromecánico. Y después el transformador de alta tensión que se usa en los microondas, se usa en los televisores o los flyback de los tubos rayos catódicos, y obviamente en las redes de distribución, en las estaciones transformadoras que elevan la tensión para que los cables no tengan que ser tan gruesos y la corriente sea menor. Bien, tenemos, bueno, este en realidad no podríamos editar. No es lo que estaba buscando. Podríamos copiarlo. Copiar imagen. ¿Por qué no es lo que estaba buscando? Acá el diagrama de la válvula siempre me queda abierto. No es que no fuese lo que estaba buscando, sino que una parte que no nos interesa. Que la vamos a borrar directamente, porque para no confundir. La de la antena, porque este es un aparato que se usa para radiotransmisión. Esta la vamos a borrar. Esto lo podemos dejar, es indistinto. ¿Y qué más? Y esto es un interruptor que lo vamos a dejar. Bien, vamos a analizar cómo funciona este simple circuito. Tenemos una batería, de este lado es el positivo,
Este lado es el positivo. Este lado, bien, este es el positivo. Este lado es el negativo. De la batería. Teóricamente una rayita corta, una rayita larga es 1,5 volts. O sea que acá habría 4,5 volts. Esto es un interruptor. Un simple interruptor. Se cierra el circuito y va a circular una corriente entre el negativo, pero en realidad va de negativo a positivo. Va a ser así, va a pasar por acá, por acá. En el momento que pase por acá, a ver, vamos a dibujar esto. Cuando cerramos el circuito, cuando lo cerramos acá, va a circular una corriente. Todo por acá, por acá, por acá, por acá. Esto es un tornillito con un contacto eléctrico, todo metálico. Va a circular por acá la corriente. Vamos a borrar esto para que no se preste a confusiones. Y el contacto este acá va a hacer que la corriente entre a la bobina. Esta bobina que vemos acá, la de cable más grueso, circular la corriente continua. Bueno, en el momento de circular una corriente, se va a producir un campo magnético, electromagnético. Se va a producir un campo electromagnético. Y va a traer, vamos a borrar así no se presta tanta confusión, va a traer este martillito que es metálico, como les dije, de una pieza metálica, al núcleo. Al atraerlo, al pegarse acá, al pegarse esto acá, vamos a hacer una flechita, al moverse acá y pegarse acá, lo que vamos a tener es que se desconecta esto. Hay una desconexión de este punto. Acá se desconecta. Al desconectarse, como vemos, se interrumpirá el paso de corriente eléctrica. Y al interrumpirse el paso de corriente eléctrica, cesa el campo electromagnético. Pero al interrumpirse el paso de corriente eléctrica, vuelve a tocar acá. ¿Se entiende? Vuelve a tocar ahí. Y al volver a tocar ahí, ¿qué pasa? Vuelve a generar el campo electromagnético por circulación de corriente. E inmediatamente vuelve a traer la piecita esta acá. E inmediatamente vuelve a separarse esto y cortarse el circuito. Bueno, como se darán cuenta, esto es un sistema que se autosostiene en el tiempo. Mientras tenga tensión, esto va a tocar y va a soltar, va a tocar y va a soltar, va a tocar y va a soltar. Acá tiene una perillita que es una regulación que le da como un ajuste de cuánto toca, cuán rápido lo acerca y va variando justamente la frecuencia de esa interrupción. Con eso va variando el campo electromagnético, se va haciendo un ajuste de frecuencia. Acá hay una bobina enrollada sobre esa misma bobina que tiene muchísimas vueltas más. A ver, vamos a hacerla de otro color, que podría ser este. Esta que vemos acá, esta bobina, tiene muchísimas vueltas más que la primera. Esta que vemos con picos así. Disculpen esta. Bien. Y termina acá y acá. Termina acá y acá. Un borne está conectado a tierra, que sería potencial 0. Que para mejorarla yo haría esto. Yo conectaría la tierra también al negativo. El negativo acá, yo haría esto.
Si me deja, haría esto. Haría un puente. Bueno, ahí está. A tierra también del negativo, para mejorar la unión entre negativo y tierra. Una modificación, una idea mía. Bueno, acá, como ya dijimos, el número muchísimo más elevado, pero acá, miren, si acá tiene 100 vueltas, supongamos, así menos por ahí tiene 50, bueno, acá va a tener 5000 vueltas. Entonces la relación va a ser, si acá tenemos, vamos a hacer un número redondo, 4 volt y medio, vamos a hacer un número redondo, vamos a cerrar el debut. Si tenemos 4 volt y medio y tenemos 10 vueltas en la primera, y en la segunda tenemos 100 vueltas sería por 10, 1000 vueltas sería por 100, 10.000 vueltas por 1000. Vamos a suponer que el secundario tiene 10.000 vueltas. El resultado nos va a dar 1000 veces más, porque el primario tenía 10 vueltas. ¿Se entiende eso? Y vamos a tener, déjenme ver, vamos a revisarlo de nuevo. Si el primario, vamos a hacer un número más redondo, tenía 10 vueltas, el secundario tiene 100, va a haber una relación de 4 volt y medio por 10, o sea 100 vueltas. Vamos a suponer que tiene 1000, va a ser una relación de 100. Si tiene 10.000, va a ser una relación de 1000. Entonces, efectivamente, tiene 10.000 vueltas, va a ser una relación de 1000 por 1000 vueltas. Atención, la relación, digamos, 4500 volts. O sea que acá vamos a tener 4500 volts. No es mucho, tendría en realidad tener más vueltas. Porque estos aparatos trabajan 10.000 volts. Vamos a sumar, entonces tendría 20.000 vueltas. Bueno, y acá entre estos electrodos, dependiendo la distancia de separación, va a saltar una chispa. Después tenía una antena, porque esta chispa genera ondas electromagnéticas, se usan como transmisor de radio. Las primeras radios funcionaban así. Marconi fue alguien que trabajó mucho en eso. Y acá hay una medición, un perímetro, parece, pero a nosotros la verdad que para el hecho no nos interesa. Me parece que esto es como si fuese un transmisor, un pulsador. En el momento de cerrarlo produce la chispa y produce, acá había una antena. Y acá hay algo que también les quiero mostrar que tal vez sirva, un capacitor. ¿Para qué? El capacitor es para disminuir la chispa. Acá, que se dañen menos los contactos. Absorbe parte de la energía de la chispa y hace que no se dañen los contactos. Bueno amigos, vamos a guardar esta placa Rung Morph. No sé si lo escribí bien, pero no importa. Y vamos a volver a lo teórico. Lo teórico estábamos la bobina Runcorf, que usamos este gráfico de Wikipedia. Acá tenemos como les decía, un diagrama de cómo son los picos, porque produce picos muy fuertes, no es una corriente alterna senoidal lo que produce esto. Diagrama cuando el contacto está abierto, cuando está cerrado. Lo importante de la bobina Runcorf es que es un generador de baja corriente continua, muy baja generalmente, a muy alta corriente variable. Hay otro sistema con un disquito que debe producir los contactos que se abran y cierren. En 1837, acá hay otra que me parece que acá tiene el sistema de... Todo esto es la bobina, toda una base de madera, estos aparatos son geniales. Acá este diagrama ya lo vimos. Y bueno, tiene relación con también el encendido de bobina del auto. Es una bobina y el ruptor es el que abre y cierra la continua de la batería y produce en una bobina con pocas vueltas y cable grueso, con un devanado por fuera de muchísimas vueltas, también una tensión muy alta. Es el principio
del, de la bobina Ruhmkorff en los sistemas de eléctricos de ignición de bujía comunes. Se salta una chispa en la bujía de alta tensión. Así que bueno, amigos, espero que les haya gustado este video, que creo que no fue para nada largo y viene a complementar un poco los otros en cuanto a cómo se convierte corriente continua alterna en forma electromecánica. Ya no se hace más así, ahora se hace con componentes electrónicos que tienen la misma función de interrumpir el paso de una corriente continua aleatoriamente, con una frecuencia determinada, y eso produce un pulso que luego se utiliza para lo que sea requerido. Un oscilador. Se puede decir que es un oscilador o es un conversor de estado sólido. En este caso son mecánicos. Hablamos un poco del electromagnetismo, de la inducción electromagnética, de los transformadores y finalmente de la bobina de Ruhmkorff. Así que, bueno, vamos terminando este video. Espero que les haya gustado. Como siempre les digo, intenté hacerlo ameno, útil, y me gustaría saber la opinión de ustedes. Así que, como siempre les digo, por favor comenten, suscríbanse y nos estamos viendo en el próximo.